Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Hoy os traigo un caso que está por todas partes, que es muy heavy, a mí me tiene enganchadísima, y es el caso de Lindsay Clancy. Vale, os voy a empezar a poner en contexto de una porque es todo muy extenso y no quiero que tampoco se quede muy pesado el vídeo, así que antes de decir nada, aclarad que este caso está aún con juicios, está en pleno auge, no está terminado. Y yo todo lo que voy a decir lo voy a decir desde el respeto, desde la información que he obtenido a día 22 de agosto. Así que bueno, puede que hayan fallos, puede que hayan cosas que no estén determinadas todavía. Entonces bueno, cuando esté cerrado haré otro vídeo, pero de momento necesitaba haceros un vídeo de cómo está yendo todo porque es muy heavy. Lindsay Clancy era enfermera y trabajaba en el Hospital General de Massachusetts. Patrick Clancy era su marido, vivían en Duxbury y tenían 3 hijos. Cora, de 5 años, Dayson, de 3 añitos, y Callan, que tenía apenas 8 meses. Era una familia normal, bonita, como cualquier otra, pero había una realidad oculta, mucho más turbia detrás de todo esto. Lindsay tenía varios problemas psicológicos debido a sus 2 últimos embarazos, más concretamente este último. Desde el nacimiento de Callan empezó a experimentar graves problemas de salud mental, muy graves problemas. Comenzó a sufrir pensamientos intrusivos, graves episodios de insomnio, ansiedad, depresión y una sensación constante de que algo terrible estaba a punto de suceder. Durante esos meses recibió numerosos tratamientos psiquiátricos que no fueron bien gestionados por sus psiquiatras, médicos, etc. Y eso conllevó a más graves consecuencias todavía. Su situación llegó a un punto tan crítico que a principios de enero de 2023 ella misma, por su voluntad, fue a un hospital psiquiátrico a que la ingresaran, en el McLean Hospital. Había tenido pensamientos intrusivos de hacerse daño, además de todo lo que os he dicho anteriormente. Pero a pesar de todo esto, tras ser evaluada, fue dada de alta. Ella tenía un diario en el que documentaba todo lo que le ocurría y lo que sentía, y pues como podéis imaginar, era todo horrible y ella estaba viviendo realmente una pesadilla. Además, pidió en numerosas ocasiones ayuda a sus familiares, su madre, su suegra, porque sentía que no podía hacerse cargo correctamente de sus hijos, que ella los amaba con todo su corazón. Tenía miedo de, bueno, pues no poder ser una buena madre y no poder cuidarlos correctamente. Hubo hasta una ocasión en la que le pidió a su madre desesperadamente que fuera a su casa para ayudarla con sus hijos porque sentía que no podía más. Os he puesto un poco en contexto de la pesadilla que estaba sufriendo Lindsay y la que presuntamente pudo llevar a lo que os voy a contar ahora, que fue una tragedia. El 24 de enero, Patrick salió de casa porque, según su versión, Lindsay le había pedido que fuera a comprar unos medicamentos para su hijo que estaba mal del estómago y también comida que habían pedido en un restaurante. Patrick salió aproximadamente a las 5:15 de casa. Preparaos que vienen datos importantes y cosas que están generando mucha controversia en redes. La primera parada que hizo Patrick era un CVS que estaba como a 3 minutos de donde vivían, pero sin embargo, según las cámaras de seguridad, Patrick no llegó a ese CVS hasta las 5:32. Recordad que Patrick salió a las 5:15 y que estaba a 3 minutos de su casa. ¿Por qué llegarías al 32? Esto deja un intervalo de 12-15 minutos que no se sabe qué estaba haciendo Patrick y que él no puede explicar. Según declaró Patrick, las estanterías estaban prácticamente todas vacías y no podía encontrar el medicamento que le había pedido Lindsay para su niño. Entonces la llamó, Lindsay no contestó la llamada, pero aproximadamente un minuto después Lindsay le cogió la llamada y la conversación duró alrededor de unos 13 segundos. Patrick le decía pues que no encontraba el medicamento que ella le había pedido específicamente y que si podía comprar uno más general. Lindsay le dijo que sí y Patrick describió la llamada como una llamada normal, pero que notó a Lindsay como un poco agitada, como si estuviera ocupada haciendo algo tal. Aquí hago un primer inciso. Según las cámaras de seguridad donde se muestran a Patrick en el CVS, las estanterías estaban completamente llenas, ¿vale? Os estaré poniendo imágenes aquí en la pantalla, pero como podéis comprobar estaban llenas, entonces no cuadra mucho. Aquí existe otro detalle que ha generado mucha controversia, que es el del correo electrónico. Aproximadamente a las 5:24 se envió un correo electrónico desde la cuenta de Patrick. Se supone que ese correo fue enviado desde su portátil que se encontraba en la vivienda, aunque Patrick dice que podría haber sido enviado desde su iPhone. It's January 24th at 5:24. And that was sent from your Surface Pro? I don't know, actually. It could have been sent from my iPhone. Okay. Go ahead, this one.
Patrick salió del CVS aproximadamente a las 5:37 y después se dirigió al restaurante a recoger la comida. Otro punto a aclarar. El abogado de Lindsay, que yo creo que todas lo amamos, es maravilloso, comprobó que el nombre al que estaba la comida para recoger en el restaurante era el nombre de Patrick y que el número desde donde se realizó el pedido también fue el número de Patrick. Pero supuestamente Patrick dijo que había sido Lindsay quien le había mandado a recoger esta comida que había pedido. Bueno, se supone que llegó al restaurante alrededor de las 5:54 y aquí os traigo otro detalle. Se ha señalado una diferencia en la ropa que llevaba en el CVS y en la ropa que llevaba en el restaurante. Os estaré dejando también imágenes por pantalla. Ropa distinta, zapatos distintos, y se supone que en el CVS llevaba las botas y que luego en el restaurante tenía otro tipo de zapatos. Pero Patrick declara que cuando llegó a casa se quitó las botas, palabras textuales de Patrick. Entonces no cuadra nada. Patrick dice que llegó a casa sobre las 6:04. Según su relato, inicialmente no vio el vehículo de Lindsay. Aquí os traigo otro detalle que no lo voy a poder contar correctamente, perdonadme, pero es como que luego Patrick en su testimonio dijo algo como que algo sobre el coche de Lindsay. And once you parked there, were both vehicles now in the driveway? Yeah. And no one answered. What did you do next? I think I don't know the order, but I called down in the basement and no one answered. And then I called Lindsay to see if she was home because I looked out and I couldn't see her car, but it's because it was dark and her car's black. Okay, so when you Y se contradecía porque era en plan, no viste su coche, pero se puso a decir algo sobre el coche de Lindsay, ¿entendéis? Otra contradicción más. Cuando Patrick entró a la casa, notó algo muy extraño y es que la casa estaba en completo silencio, ¿vale? Llamó a Lindsay porque no sabía si estaba en casa o no y Lindsay no le contestó. Subió hacia el dormitorio y encontró sangre. Según las palabras de Patrick, estaba todo lleno de sangre. Las paredes llenas de sangre, etc. Según las fotos que han salido, que no las podré poner, pues no era así. O sea, sí que había sangre, pero tampoco por todas las paredes y por como lo describía Patrick. Vio que la ventana de su dormitorio estaba abierta y al asomarse vio a Lindsay tirada en el suelo, por lo cual bajó a donde ella estaba y Patrick tuvo una conversación con Lindsay. Le preguntó qué había hecho, qué había pasado y Lindsay dijo que había intentado suicidarse. Posteriormente, Patrick le preguntó dónde estaban los niños y Lindsay señaló hacia el sótano. Otro detalle a recalcar aquí. Cuando llegaron los servicios de emergencia dijeron que Lindsay estaba gravemente herida y que apenas podía hablar, que solamente gemía, hacía ruiditos y que no era capaz de hablar correctamente. Entonces, ¿cómo es posible que Lindsay le explicara a Patrick lo que había ocurrido si unos minutos después no era capaz de decir ni media palabra? Bueno, después de que Patrick fue al sótano donde le había señalado Lindsay, encontró a los niños, intentó socorrerlos y llamó a emergencias. Otro detalle a aclarar. Patrick dice que tardó unos minutos en realizar la llamada a los servicios de emergencia porque el wifi le había estado dando problemas días anteriores y que le seguía dando problemas en ese momento y que por eso tardó unos minutitos de más en hacer la llamada. Creo que sobra decir que esto no tiene sentido. Yo creo que hasta mi madre sabe que es absurdo porque obviamente para hacer una llamada y más a los servicios de emergencias no necesitas wifi. Creo que no necesitas ni cobertura tal vez, porque es un servicio de emergencia y es como que eso está siempre disponible. Bueno, ¿qué ocurrió con los niños? Los niños fueron encontrados estrangulados, ¿vale? Por unas bandas de ejercicio, ¿vale? En las bandas de ejercicio no se encontró ADN de Lindsay, pero sí que se encontró ADN de los niños, como es obvio, y de Patrick. Esto no prueba completamente de que Patrick sea el culpable, porque puede ser que, bueno, como Patrick supuestamente fue el último que intentó socorrer a los niños, pues sus huellas dactilares fueron las últimas, por así decirlo, en tocar esas bandas. Entonces por eso salió su ADN. Pero también es muy raro que no saliera ni un 1% del ADN de Lindsay en esas bandas. Vale, otro punto a recalcar. En la cuenta de Facebook de Lindsay se encontraron búsquedas como ¿dónde está la vena carótida? Cosa que no tiene mucho sentido porque si recordáis, Lindsay era enfermera y sabe de sobra dónde está la vena carótida. ¿Cómo retirar los frenos de un coche?
sobre rastros de ADN y cosas así turbias. La cuenta de Facebook de Lindsay estaba asociada al correo electrónico de Patrick, por el que él podía entrar a esa cuenta de Facebook. ¿Eso significa que fue Patrick quien realizó estas búsquedas? No. Pero lo que sí significa que Patrick o que Lindsay no fue quien realizó esas búsquedas es que en el momento en el que se realizaron esas búsquedas se ha descubierto, gracias al abogado de Lindsay, que es maravilloso una vez más, que Lindsay estaba en el pediatra con sus hijos porque uno de ellos estaba malito. Entonces imaginaos que sería imposible que Lindsay estuviera realizando esas búsquedas siendo ella sola la que tenía que arreglar a los niños, subirlos al coche, ir a este trayecto, llegar al pediatra, estar en el pediatra, etc. Entonces no podía ser posible que Lindsay realizara esas búsquedas. Las principales preguntas son: ¿qué ocurrió en el supuesto intervalo desde las 5:15 hasta las 5:32 en el que no se sabe el paradero de Patrick? El correo enviado desde la propia casa, pero según Patrick podría haber sido enviado desde el iPhone. Las discrepancias sobre las estanterías del CVS, las diferencias de la ropa y el calzado, la explicación sobre lo de los vehículos, la llamada al 911, las condiciones en las que Lindsay habría hablado con Patrick, el ADN encontrado en las bandas, las búsquedas de Facebook. Y yo te traigo más cosas. Apenas 18 días después del entierro de los niños, Patrick se fue de excursión a una reserva natural en Costa Rica. Posteriormente publicó una reseña con todo su papo, diciendo que había sido una experiencia increíble. Días después, su nueva esposa había publicado una reseña prácticamente igual en el mismo lugar. Sí, habéis escuchado bien, nueva esposa. No han pasado ni 3 años desde lo ocurrido y Patrick ya tiene una nueva esposa. Y si queréis algo más turbio todavía, es idéntica a Lindsay. No son la misma persona, es otra, ¿vale? Ya se han casado. No han pasado ni 3 años desde que pasó lo que pasó. ¿Queréis más? Os traigo más. Circula una fotografía en donde Patrick está en un yate. Todo esto antes de lo ocurrido, ¿vale? En la que aparecen Patrick y el fiscal encargado en el caso. ¿Cómo te quedas? ¿Queréis más? Poco antes de lo ocurrido, un año antes creo, Patrick había vendido una propiedad, una casa que tenía, al abogado Michael P. Phelan, que también está metido en el caso de Lindsay Clancy. ¿Queréis más? Esto ha sido hace muy poquito, ¿vale? Repito, puede ser que me equivoque en algunas cosas, puede ser que no las explique bien, pero bueno, lo estoy intentando hacer lo mejor posible. Se supone que había un testigo, ¿vale? Era un hombre que había visto a Lindsay tirada en el patio de su casa y que llamó a su padre diciéndoselo. Está la llamada por redes sociales en el que pues le comenta lo que estaba viendo, ¿no? ¿Queréis saber qué pasó? Que ese hombre está... No se saben los motivos de su fallecimiento, no se sabe qué pasó, pero está muerto. También durante los juicios hubo un incidente con el micrófono que dio mucho de qué hablar en redes sociales, y es que se dejaron un micrófono abierto procedente de la fiscalía que mientras estaban mostrando unas pruebas de la autopsia se escuchó decir "cállenla", refiriéndose a Lindsay. Vale, habiendo puesto en contexto lo máximo posible y habiendo explicado todo lo mejor posible, seguro que me he dejado cosas que luego editando me arrepentiré y me dará rabia. Seguro que saldrán cosas mañana que también querré haber podido decir, pero bueno, por favor, darle mucho apoyo porque este caso yo necesito debatirlo, necesito hacer más vídeos. La fiscalía sostiene que Lindsay fue totalmente culpable de lo que hizo, es decir, fue consciente de lo que estaba haciendo. Es más, que había planificado todo. Pero la defensa contempla una historia totalmente diferente. Sostiene que Lindsay estaba pasando por un brote psicótico muy extremo y que los medicamentos que se estaba tomando pudieron haberlo incrementado muchísimo más y que ella no era consciente de lo que estaba ocurriendo. La pregunta es: ¿en qué estado se encontraba Lindsay cuando ocurrió todo esto? ¿Actuó de manera consciente y premeditada o fue una víctima más? Otra cosa a aclarar es que hay mucha controversia en redes, y es que la gente cree que Lindsay se ha declarado culpable y no es así. Lindsay no se ha declarado culpable. Eso es algo que no os puedo explicar muy bien, no lo sé explicar muy bien. He intentado de verdad entenderlo para poder explicarlo bien, pero me pierdo. Este caso se está gestionando por vía civil y por vía judicial o algo así. Madre mía, perdón, Se está gestionando por dos maneras. Una es porque Lindsay denunció a los psiquiatras y a los médicos que se encargaron de ella. Bueno, tanto Lindsay como Patrick, los dos denunciaron a estos médicos, y se han juntado estos dos casos porque los denunciaron tan solo 3 días antes de que esto se cerrara, porque eso sabéis que cada cosa tiene un tiempo, que si no actúas en X tiempo, pues eso ya pierdes la oportunidad. Entonces tan solo les quedaban 3 días para poder hacerlo, si no fuera, entonces lo tuvieron que hacer. Entonces se cuestiona que si Lindsay realmente hizo eso,
¿por qué fue? O sea, fue por culpa de la mala gestión de los psiquiatras, médicos, etc. Entonces, se está gestionando eso por parte de la denuncia a estos psiquiatras y médicos. Lindsay no se ha declarado culpable, ¿vale? Ella no se ha declarado culpable, pero en el caso en el que ella lo hubiera hecho, ¿por qué fue? ¿Sabes? O sea, ella fue consciente, no lo fue por una mala gestión de sus problemas psicológicos. Ahí está el punto, ¿vale? Sé que me he explicado fatal, pero es que es un poco difícil todo. Aquí hay un gran debate. Si Lindsay fue culpable o no. Tenemos por un lado a una madre enfermera súper cariñosa con sus hijos, que hasta su propia suegra ha hecho un testimonio ahí en los juicios en el que dice que era una madre maravillosa, y todos los que han hablado sobre Lindsay lo han dicho. Era una madre que anteponía a sus hijos por todo, que estaba todo el rato hablando de sus hijos, que amaba la maternidad, que ella quería tener más hijos, que los amaba con todo su corazón. Y por otro lado, pues tenemos a una parte en la que pues no justifican el hecho de que un posible brote psicótico haya hecho que supuestamente Lindsay haya acabado con la vida de sus 3 hijos. Este es un caso súper polémico, súper debatido. Hay una chica en TikTok, ¿vale?, que explica lo que pudo haber sido los hechos muy bien, ¿vale? Os pondré el perfil por aquí por pantalla para que podáis ir a verlo, porque hay cosas como, por ejemplo, que debajo de una mesilla en la habitación habían 2 gotas de sangre, las cuales estaban completamente secas y bien formaditas, que no puede ser posible que debajo de una pata de algo gordo, o sea, de una mesilla, hayan 2 gotas de sangre perfectamente. O sea, eso es como que esa sangre estuvo ahí, se secó y luego eso se corrió y se puso ahí. Decidme en los comentarios vosotros qué opináis. Es muy heavy todo. Me parece muy raro que no hayan puesto a Patrick como posible culpable en ningún momento. No tiene sentido, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Darle like, comentar, debatimos, siempre desde el respeto. Y pues poco más. Un besito, vamos a ver qué pasa y hasta el próximo vídeo.